Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos avanzando. En este video aprenderemos sobre las funciones de agregación en SQL, ¿sí? Estas funciones: máximo, mínimo, suma, promedio y count. Estas funciones son muy importantes porque nos permiten resumir grandes volúmenes de datos y obtener información valiosa de manera muy rápida y eficiente. Entonces, en lugar de nosotros estar analizando fila por fila, registro por registro, con estas funciones vamos a poder obtener resúmenes como por ejemplo la cantidad de registros que hay en una tabla o los valores máximos y mínimos, poder saber rápidamente cuál es la altura máxima, cuál es el peso mínimo, cuál es el peso promedio, ¿sí? Por lo tanto son útiles para obtener esos resúmenes, podemos decir, estadísticos. Veamos cómo es la sintaxis general para utilizar las funciones de agregación. Bueno, va el comando select seguido del nombre de la función agregada, ¿no? Estas que les marco aquí. Y entre paréntesis, indicamos cuál va a ser la columna sobre la que va a aplicar esa función. Veamos un ejemplo. Imaginemos que nosotros queremos contar la cantidad de jugadores, ¿no? Es decir, ¿cuántos jugadores hay? Recuerden que esa información la tenemos en la tabla jugador. Si tenemos un registro por cada jugador, podemos contar todos los registros. Bueno, para eso utilizamos la función de agregación count. Y como vamos a contar todos los registros, vamos a utilizar asterisco. También podríamos contar un registro en particular, por ejemplo, contar todos los nombres que hay. Lo que sí tenemos que tener presente es que si al momento de crear la tabla nosotros admitimos que esa columna pueda aceptar valores nulos, bueno, eso no se va a contar, ¿no? De esta manera, si nosotros ponemos el asterisco, nos va a contar todas las filas de la tabla. Entonces, vamos a contar todos los registros ¿de qué tabla? De la tabla jugador. Vemos que tiene 16 registros, ¿sí? Pero ahora, imaginemos que no queremos contar todos estos registros, no queremos saber cuántos registros hay acá, sino que queremos saber de esos registros cuáles son uruguayos, ¿sí? Esa información está en la columna nacionalidad. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para agregar una condición de filtrado? ¿Ponemos pausa y lo pensamos en base a los videos anteriores? Bueno, es con la cláusula where, donde vamos a establecer la condición. En este caso, lo que hace where es contar solamente las filas donde el valor de la columna nacionalidad es igual a Uruguay. Y así podríamos seguir agregando más condiciones con los operadores lógicos AND y OR. Bien, por lo tanto, count nos cuenta el número de filas que cumplen una condición y es especialmente útil para contar cuántos registros hay, por ejemplo, en una tabla o cuántos registros cumplen con un criterio determinado. Otra función de agregación importante es la función de promedio, ABG, ¿sí? Que nos permite calcular el promedio de los valores en una columna numérica, ¿sí? En este caso nos piden calcular el peso promedio de los jugadores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la función agregada, ABG, y el promedio de ¿qué? Tiene que ser una columna numérica, ¿no? El promedio de peso, dice. Bien, entonces indicamos peso de todos los jugadores. Calculamos y acá vemos que el promedio de peso es 76 kilos 200. Algo que no habíamos visto en los videos anteriores es el uso de alias. Vieron que acá, la cabecera de la columna, nos aparece la función de agregación, ¿no? Nosotros podríamos asignar como un nombre temporal para aportar claridad y decir as, o sea, vamos a decir que vamos a asignar un alias, as, que lo llame, por ejemplo, peso promedio. Peso promedio. Y miren qué bueno que queda esto. Peso promedio. ¿Bien? No cambia nada. No modifica el esquema de la tabla. Asigna un alias. Lo voy a borrar. Ahora ya lo saben. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, lo mismo, el peso promedio de los jugadores, pero en este caso que sean uruguayos y a la vez delanteros. ¿Cómo hacemos?
Ponemos pausa y lo pensamos. Bueno, agregamos dos condiciones. Que sean uruguayos y que a su vez sean delanteros, ¿no? Para eso utilizamos el operador lógico, el ilógico AND. Y acá tenemos un error. A ver, vamos a ver. Nacionalidad. Where nacionalidad igual Uruguay. AND posición igual delantero. Vamos a borrar y escribimos de vuelta. Bien, perfecto, el símbolo igual. Y ahí solucionado. ¿Sí? Y por último, las funciones de agregación que nos faltan es el máximo, el mínimo y la suma. Y funcionan de manera muy similar. Supongamos que queremos mostrar el peso máximo, la altura mínima de los jugadores uruguayos. Bueno, peso máximo, para ello ponemos el nombre de la función de agregación, máximo. ¿A qué columna? Al peso, para que nos diga cuál es el peso máximo. Queremos también que nos diga cuál es la altura mínima, así que ponemos la función de agregación min, aplicado a la altura, a la columna altura. From jugador, de la tabla jugador, where la nacionalidad es igual a Uruguay. Ejecutamos y vemos cuál es el peso máximo, cuál es la altura mínima. Y si quisiéramos, por ejemplo, sumar cuáles son todos los pesos, la suma de todos los pesos uruguayos, ponemos sum, peso. Y ahí nos va a agregar una columna con la suma de todos los pesos, ¿no? Es decir, lo que hizo fue sumar todos los pesos. Calcular cuál es el peso máximo y cuál es la altura mínima. Bien. Entonces, estas funciones de agregación, como habrán visto, son muy útiles, ¿sí? Porque nos permiten obtener esos resúmenes estadísticos. Como les decía, la posibilidad de combinar comandos y cláusulas y operadores es muy grande. Esto es solamente una guía para complementar con lo que vamos viendo en el curso. Cualquier duda, consultan por plataforma o en la clase.